La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Un país desconocido pero con una historia riquísima que se remonta a los antiguos imperios del creciente fértil como el imperio persa sasánida. Situado en un punto estratégico a caballo entre el Océano Índico y el Golfo Pérsico, entre la India y Mesopotamia, pero sin salir de Arabia, los omaníes fueron uno de los primeros pueblos de marinos y de marineros de la historia de la humanidad. Quiso el destino, además, que en el siglo XVI se encontrasen con los portugueses, que es otra nación marinera, la nación marinera por excelencia de Occidente, que llegó a sus costas allá por principios del siglo XVI para quedarse durante mucho tiempo. La presencia portuguesa durante más de un siglo, durante siglo y medio, sumada a la vocación local por hacerse a la mar, les permitió a los omaníes levantar durante los siglos XVIII y XIX un imperio ultramarino que iba desde Persia al norte hasta la actual Tanzania en el sur, pasando por el sur de la península arábiga. De este periodo dorado de la cultura omaní aún quedan numerosos restos en lugares distantes, como por ejemplo, y hay bastantes, en Zanzíbar, que es una isla exuberante al sur del Ecuador. Tras aquello llegaron los británicos, que incorporaron Omán a su imperio, concediendo a los sultanes, eso sí, los sultanes de Mascate concretamente, que es la capital del Omán actual y la ciudad principal de aquella zona, un gran puerto por cierto, les concedieron gran autonomía. Controlar Omán suponía adueñarse del acceso al Golfo Pérsico, algo que se demostraría crucial tras el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en aquella zona durante el siglo pasado, durante el siglo XX. Hoy Omán es uno de los países musulmanes más prósperos, más abiertos y más pacíficos de toda aquella región, que ha sabido modernizarse, sin modernizarse mucho, por cierto, sin renunciar ni a sus tradiciones ni a su rico legado histórico. Pues bien, en la contrahistoria de esta semana, Alberto Garín y un servidor vamos a hablar, largo y tendido, como solemos hacer siempre, sobre la riquísima historia de este remoto sultanato que hoy como ayer, hoy como hace 2 o 3 mil años, sigue ejerciendo de llave de paso entre Oriente y Occidente. Después de esta presentación que os acabo de hacer, lo primero que os preguntaréis, pues es lo que me pregunté yo en su momento cuando Alberto me dijo que teníamos que hacer un programa sobre esto, es decir, hacer un programa sobre Omán, un país que sin ninguna duda es muy interesante y tiene una historia muy interesante, y hoy a lo largo del programa de hoy lo vamos a ver con mucho más detalle, pero esto no quita para que, ya que tenemos aquí a Alberto Garín, le preguntemos directamente y a la cara por qué tenemos que hacer un programa de historia de Omán, Alberto. Habría una circunstancia que ya has comentado, que es la reciente muerte del sultán Qaboos, el pasado 10 de enero. Entonces esa podría ser una buena excusa. Hay otra circunstancia, y es que estamos en un momento en el que el problema de Irán con el mundo árabe está intensificándose y de alguna manera Omán es el fiel de la balanza entre el mundo árabe y el mundo persa. Pero sobre todo es que es uno de los países más desconocidos, pero a su vez con una de las historias más interesantes, como veremos hoy, que podemos encontrar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar Omán en el mapa, porque muchos de nuestros oyentes, cuando les dices Omán, la mayor parte, la contrahistoria lo escucha exclusivamente gente culta, pero ya sabes que no le sucede solo a nuestros oyentes, sino a mí también. Nos dicen un país y se nos amontonan en la zona. Entonces, a mí me dicen Omán y lo primero que pienso es en el Golfo Pérsico, y no está en el Golfo Pérsico, está a la entrada del Golfo Pérsico exactamente. Eso es. Parte de su éxito, entre comillas, en la historia ha sido su ubicación. Si estamos viendo el mapa de la península arábiga y vemos la punta que queda más al sur oriente, mirando hacia Irán, en esa punta es donde está Omán. En la actualidad, aparte de Omán, hay otro país muy particular, que son los Emiratos Árabes Unidos, que históricamente estuvieron también bajo el control de los sultanes de Mascate y Omán. Entonces, es esa punta suroriental de Arabia donde encontramos a Omán, que en efecto es la puerta del Golfo Pérsico. Es más, la mera puntita de entrada al Golfo, el famoso estrecho de Hormuz,
que está controlado al norte por Irán, al sur ese territorio es omaní, a pesar de que no tiene una continuidad física con el resto del sultanato. Sí, es un exclave que se llama, ¿no? Eso es, pero que los británicos consideraron que era más prudente dejarlo en manos de un gobernante con cierto asiento sobre el territorio, que era el sultán de Omán, a entregárselo a alguno de los pequeñitos emires de los Emiratos Árabes Unidos. O sea que, bueno, estamos saltando muchas etapas de la historia, nos hemos ido directamente a la etapa británica, que es la penúltima, antes de que se constituyese el sultanato tal y como hoy lo conocemos. Bien, Omán, por el lugar en el que está, y repito, en un lugar estratégico a más no poder, hace frontera con los Emiratos Árabes al norte y con Arabia Saudita, con Yemen hace frontera al oeste, y después se abre al Mar Arábigo, es decir, al Océano Índico. Persia lo tiene, mejor dicho, Irán actualmente, la República de Irán la tiene enfrente, al otro lado del Golfo de Omán, a la misma entrada del Golfo Pérsico, y la India no cae muy lejos. Y luego, algo más lejano desde el punto de vista geográfico, pero no desde el punto de vista marinero, está el continente africano, que es donde los omaníes hicieron grandes gestas en el pasado. Es decir, que el lugar parece casi puesto para, si ponemos un compás, lo clavamos sobre la capital del país, que es Mascate, y giramos alrededor, qué sé yo, 2.000 kilómetros, nos encontramos en casi diría que en el origen de la civilización, porque tenemos Mesopotamia muy cerquita y tenemos también el Valle del Indo pues más cerca todavía. Es decir, que se podría decir, a pesar de que se puede pensar lo contrario, que es de los primeros lugares poblados, ¿no? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco, pero en efecto ese punto intermedio entre el Valle del Indo y Mesopotamia es lo que va a marcar la historia inicial de Omán. Es un lugar inevitablemente necesario para esa comunicación entre esas dos grandes culturas y en efecto, como tú dices, con el paso del tiempo se proyecta más allá cuando salta al Índico y es capaz de llegar hasta las costas de África Oriental. Ya lo comentábamos en la contrahistoria que hicimos sobre los árabes en general, que estos omaníes son los primeros seres humanos que se atrevieron a navegar en los océanos. Ya no es cabotaje, yendo por las orillas, estos tipos salen a alta mar. Bueno, estos tienen una ventaja, y es que el Océano Índico, más concretamente el Mar Arábigo y el Golfo de Bengala, es decir, los dos mares que están a ambos lados de la India es un triángulo invertido, y hay un fenómeno allí que se llama el monzón, que significa que durante el verano boreal el viento sopla del mar a la tierra y durante el invierno el viento sopla de la tierra al mar. Es una especie de reloj que es tan fácil. Los portugueses cuando llegaron no lo conocían. Tuvieron que descubrirlo. Pero claro, los omaníes se debieron dar cuenta rápidamente de que ese reloj de vientos existía y por lo tanto era fácil planificar travesías. En efecto, esa es una de las claves. Hay otra importancia en el caso del monzón. Hay una zona de Omán, la que queda más pegada a la frontera con el Yemen, el Dhofar, que es tremendamente verde, porque el monzón llega hasta ahí. Al resto del sultanato de Omán las lluvias veraniegas del monzón no entran, pero al Dhofar sí le llega. Al resto del sultanato solamente llueve en invierno, en enero. Pero, a su vez, esa dinámica de los monzones, ellos la conocen desde hace más de 4.000 años y la aprovecharon para su navegación por el Índico. Bueno, hay una cosa, si tenéis Google Maps a mano y os acercáis lo suficiente al sultanato de Omán, veréis que es todo, si lo veis en vista satélite, veréis que es todo amarillo, porque es un desierto absoluto, es la extensión del desierto de Rub al-Jalí, que está en Arabia Saudita y en Omán, y en Yemen, y veréis al sur del país una ciudad que se llama Salalá. Bien, si os acercáis ahí, de pronto os encontráis con una sorpresa inesperada, completamente inesperada, y es que hay unas montañas verdes. Cuanto más os acercáis, más verdes las veréis, es decir, veréis unos valles que parece que llevan ríos con agua y esos valles están tapizados de bosques. Si después de ver esto buscáis Salalá en Google, veréis imágenes que más parecen extraídas, pues qué sé yo, de Francia en primavera o del Principado de Asturias que de la península arábiga. Y esto de Salalá es lo que nos comenta Alberto ahora, que la cola del monzón les pilla durante el verano y les deja lluvias. Por lo tanto, es la imagen menos habitual que podemos tener de Arabia, esta de Salalá y de toda esta zona, como la has llamado, el Dhofar, ¿no? El Dhofar. Toda esta región. En efecto, en la península arábiga hay dos regiones muy particulares porque rompen esa imagen del gran desierto de Rub al-Jalil, que es el Dhofar en el caso de Omán y el Yemen del norte en el caso de Yemen. Entonces, la región en torno a Sanaa, a la capital de Yemen, también es una región bastante fértil. Es más, Mahoma consideraba que el paraíso estaba en el Yemen, porque para él, que es un hombre de la Meca, de la zona más árida de Arabia, cuando como por su actividad de caravanero era capaz de llegar hasta el Yemen y veía aquel verdor,
quedaba sorprendidísimo. Pues el Dhofar es una situación parecida por esa circunstancia particular del último ramalazo de la cola del monzón que llega. Bien, tú has estado en Oman varias veces, ¿no? Sí, estuve trabajando del año 93 al año 98. Lo conoces sobradamente, como para darnos así una primera impresión. Tú cuando llegaste allí, por primera vez, ¿qué impresión te generó el país? ¿Te pareció un país árabe asimilable, por ejemplo, a los Emiratos o a la propia Arabia Saudí, o que tenía algo especial? Cuando llegué, antes de haber estado yo, había habido otra colega arqueóloga española que me decía, cuando veas Omán te va a recordar a la Castilla de cuando nosotros éramos niños, a la Castilla de los años 70, de campesinos humildes, pero muy amables, orgullosos de sus tradiciones, gente que te recibía al principio con cierta rudeza, pero rápidamente se volvían cariñosos contigo. Entonces me chocó porque no era la impresión que uno podía tener del mundo arábigo, lejano, desconocido, sino que me pareció extrañamente cercano. Ya digo, esa Castilla que podemos recordar en los años 70, cuando ya quedan las últimas gentes trabajando en el campo, que son gentes orgullosas, pero al mismo tiempo humildes. Esa fue la primera impresión de Omán. ¿Y se ha mantenido en el tiempo? Porque el país se ha enriquecido mucho. No a los niveles de los Emiratos Árabes, pero muchísimo, ¿no? El petróleo también les ha bendecido. No tienen tanto petróleo como los Emiratos, es cierto, pero sí les ha bendecido. Lo que sí ha ocurrido es que ha habido una explosión demográfica notable que ha generado una generación de jóvenes ociosos, porque la mayor parte de los oficios los desempeñan no omaníes, sino pakistaníes o bengalíes o indios. Y entonces una generación que tiene la modernidad, que tiene teléfonos móviles, que se maneja, que se conecta con Internet, que utiliza Facebook e Instagram, y que entonces se le ha quedado pequeño el país, que no es el caso exclusivo de Omán, también ocurre en los Emiratos Árabes o en Qatar o en Bahrein. El problema es que están ante una realidad muy tradicional que ellos, a través de las redes sociales, descubren que es un mundo demasiado grande para seguir en ese mundo tradicional. Entonces, no, ya ha habido una ruptura clara entre lo que yo puedo conocer y lo que se da ahora. O sea que el país se ha modernizado muy deprisa. Sí, se ha modernizado muy deprisa y ya digo, tienen ese problema, esa explosión demográfica de qué hacemos con esta cantidad importante de veinteañeros que no tienen una ocupación real a la que dedicarse. Y antes de meternos en harina propiamente histórica, que esto es la contrahistoria, no olvidemos, el tema de los males, los múltiples males que afligen al mundo árabe, afectan también a Omán, como, qué sé yo, a la propia Arabia Saudita o a Qatar, no digamos ya a los países que están más al norte del mundo árabe, como Siria o Irak. Hay una característica muy particular de los omaníes y es que responden a una rama del Islam que es prácticamente exclusivamente de ellos, que es el ibadismo. Entonces, nosotros cuando pensamos en el Islam tenemos las dos grandes ramas que son suníes y chiíes, hay otras ramas menores y una de ellas son los ibadíes. El hecho de que los omaníes sean en su mayoría ibadíes les hace estar en una posición neutral respecto al resto del mundo islámico, del mundo árabe, pero del mundo islámico en general, que es lo que les permite jugar esa carta de somos el fiel de la balanza. O sea, yo puedo llevarme bien con los iraníes y me puedo llevar bien con cualquier otro país musulmán porque no pertenezco a ninguno de los dos grandes grupos, a ninguna de las dos grandes bandas. Luego, en cuanto a reformas políticas, el fallecido sultán Qaboos sí llevó a cabo una serie de reformas muy suaves durante su larguísimo reinado que de alguna manera impidieron que hubiera esa explosión que se pudo ver claramente en Túnez, en Libia, en Siria y más mediatizado en Bahrein. Sí que hubo algún conato, pero fue muy suave porque el propio sultán fue capaz de ir progresivamente dando ciertos beneficios políticos a sus ciudadanos. Pero volveremos sobre ello porque es una situación bastante compleja. ¿Y el Islam que se vive allí se vive de manera muy rigorista o más suave? Pues bueno, el ibadismo se caracteriza por tratar de evitar la violencia como arma de persuasión. Entonces busca consenso. Tratamos de conseguir consensos. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, las mujeres sí llevan velo. Es muy raro ver una mujer completamente cubierta, en gran medida porque al sultán Qaboos no le gustaba el hecho de ver a las mujeres completamente cubiertas. Sí llevan velo, pero manejan, ocupan puestos en los ministerios, nunca llegarán a ser ministras, pero sí pueden ser secretarias de Estado y este tipo de figuras, pueden estudiar en la universidad, bien, pero al mismo tiempo son mujeres en familias muy tradicionales, o sea, su aspiración será casarme, tener hijos, garantizar el matrimonio de mis vástagos. Entonces, es una sociedad, ya digo, muy
tradicional, pero al mismo tiempo donde existe un equilibrio gracias a esa sección del Islam llamado ibadismo que les hace más amables que otros países islámicos. Es de hecho uno de los países musulmanes que tienen una minoría cristiana. Desde luego en la península arábiga yo creo que es único. Una minoría cristiana considerable, en torno del 8 o 9% de la población. Yo no sé si herederos de los ingleses o de los portugueses cuando estuvieron, pero vamos, que hay cristianos en el país. Hay cristianos. En Arabia Saudita no hay ninguno oficialmente. Oficialmente no los hay. Hay cristianos. Bueno, también hay un importante grupo cristiano en Irak, o hay un importante grupo cristiano en Sí, pero esos Siria. estaban ya allí. Sí, estaban ya allí hace mucho. En el caso es curioso porque además hay colegios cristianos en Mascat. Está relativamente bien visto que los hijos de los omaníes puedan ir a estudiar colegios cristianos, que no significa que se vayan a convertir, seguirán siendo musulmanes, bien, pero digamos que no hay un rechazo absoluto hacia el cristianismo. Si el rechazo significa violencia, pues recordemos que el ibadismo en principio trata de evitar este tipo de cosas. De modo que si durante el mandato británico llegaron colegios cristianos, sobre todo anglicanos, y ahora han seguido llegando otro tipo de colegios, y hay gente que los acepta, por consenso los vamos a dejar. No es que vaya a haber una conversión espectacular hacia el cristianismo, que no la va a haber, pero no nos vamos a poner necios con ellos de decir, no queremos que estén aquí, queremos que se vayan. Decía antes que una de las claves, por no decir la gran clave de la historia omana, hay que buscarla, como en tantos otros países, entre ellos la península ibérica es otro igual, es decir, que somos hijos de nuestra situación geográfica. Omán lo es todo por su ubicación, es decir, no se puede explicar el país sin ver antes, sin mirar en el mapa antes y ver, constatar físicamente dónde está. Eso, como nos decía Alberto antes, ha sido fundamental, y el hecho, sobre todo, de tener viejas civilizaciones, como puede ser la persa, justo enfrente de sus costas, ¿no? ¿Cómo los meten en la historia a esta gente? Pues bueno, más que Persia, el momento clave es en el salto del tercer al segundo milenio, cuando el mundo mesopotámico está totalmente consolidado. Estamos hablando de los sumerios. Cuando el Valle del Indo también se ha desarrollado ya plenamente, estamos hablando de la cultura de Mohenjo-Daro. Entonces, entre estas dos grandes culturas se comercia por mar, por el mar Arábigo y el Golfo Pérsico, y hay una serie de puntos de enclaves en la costa del Golfo. El primero es Omán, que es el que se conocía como Magán, pero más adelante está Bahrein, que es el que se conoce como Dilmun, sitios donde, sobre todo los barcos que vienen de la India hacia Mesopotamia, más que los de la Mesopotamia hacia la India, pues paraban para aprovisionarse y sobre todo para calafatear los barcos. O sea, como son países productores de petróleo, ese petróleo sirve para recubrir el barco. Y servía en origen, hasta que se le dio otros usos, servía para calafatear barcos y poquito más. Era lo que en castellano se llamaba pez. Eso es. Aplicar pez al barco. Eso es. Entonces, claro, en un país donde lo que tiene es petróleo, pues es muy útil que el barco para y lo puedes calafatear. En ese sentido es muy interesante porque en las excavaciones arqueológicas que hacíamos en Ras Al Jeans encontramos algunos vestigios del calafateado arrancado, porque a lo mejor ya había perdido su capacidad de impermeabilización, y tenías la impronta de la madera a la que había estado pegado, de modo que incluso podíamos establecer cuál era el tipo de madera con el que se había construido los barcos. Esto supuso un cierto éxito para la gente de Omán. Entonces es gente que en principio vivía en los oasis del interior, pero se aproximan a la costa para recibir a estos mercaderes, se sedentarizan, hasta que hay un momento en el que esta circulación deja de fluir con tanta abundancia y dejan de sedentarizarse. Esto es un fenómeno muy interesante porque por lo general en historia nos cuentan una historia unidireccional. Una vez que un grupo humano se ha sedentarizado, parece imposible que se vuelvan a hacer nómadas. Pues no, en el Sultanato Omán y en el resto del mundo antiguo era muy habitual que culturas que se habían sedentarizado, habían creado ciudades, culturas urbanas, por alguna razón, algún tipo de crisis, dejaban de estar sedentarios y se volvían a nomadizar. Y en Omán ocurrió. En Omán hay un momento dado en que la circulación entre la India y Mesopotamia ya no es tan fluida, en que la circulación ya no es por el Golfo Pérsico, sino más por el Mar Rojo. Entonces es Yemen el que toma la cabeza en ese mercado, y Omán decae, y lo que provoca es una nomadización, una renomadización del mundo omaní. Bueno, mucha gente nunca debió haber ahí porque es un desierto implacable aquello. Quitando esto de Salalá que hemos hablado antes, que es nada, es una cosita muy pequeña, hay que acercarse con el Google Maps, el resto es un desierto total. Sí, y son comunidades realmente muy pequeñas. O sea, cuando estamos hablando de estos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce, estamos hablando de yacimientos que van a tener 8 casas, 10 casas. O sea, pensemos en 8 familias y ya está.
pero que a pesar de todo nos ofrecen algunos testimonios muy interesantes. Recordamos que en unas excavaciones muchos de los fardos que venían con sellos, especie de sellos de cera donde se ponía el sello. Encontramos uno de los sellos y en el sello estaba dibujado un árbol, un hombre y una mujer. Entonces es muy divertido porque te puede recordar a la leyenda de Adán y Eva. Nosotros lo vinculábamos curiosamente con algún tipo de mercadería venida de Mesopotamia. Por lo general, como he dicho antes, venían de la India a Mesopotamia, pero en aquel caso consideramos que era algo que había venido con una mercadería de Mesopotamia y que podemos asociar al árbol de la vida sin dificultad. Estamos hablando de las primitivas leyendas de Gilgamesh y Babilonia y demás. Entonces, es un sitio con muy poca gente, con poblados realmente minúsculos, justo lo necesario para que el barco pueda parar, calafatear un ratito, llenar de agua de los aljibes y poco más, pero que a pesar de todo nos dan algunos datos sobre esa cultura del final del Neolítico, la Edad del Bronce en el Próximo Oriente muy interesante. Bueno, en el caso de Omán, en Egipto, por ejemplo, cuando se habla de Egipto realmente es el Valle del Nilo. Punto. No hay que hablar, no hay que darle muchas más vueltas porque el resto es un desierto en el que no pueden vivir, pues yo creo que los escorpiones y poquito más. El mapa de Egipto es el mapa del Nilo y su delta. Ya está. Y como mucho, unos pocos kilómetros a los lados del Valle del Nilo. En el caso de Omán, que es un desierto no menos seco y árido que el Sáhara, lo que tenemos es una costa. Lo que hay el interior no está... Hay una serie de oasis de interior. El más importante es el de Nidwa, que fue la sede del imán Ibadí, pero hay una serie de pequeñísimos oasis de interior y lo que hacen es en un ciclo temporal pasan parte del año en los oasis, todavía hoy lo hacen, y parte del año en la costa. Es muy simpático porque, por ejemplo, aprovechan estos oasis para criar cabras y cuando van a la costa, las cabras las alimentan con pescado. Entonces, tomar leche de cabra que se ha alimentado con pescado es una de las leches más extrañas que uno puede consumir. ¿Qué? ¿Pero la has probado? Sí, la he probado. ¿Y a qué sabe? A pescado. Bueno, de cualquier manera, si miráis esto, veréis que efectivamente prácticamente todas las ciudades, por supuesto, la propia capital Mascate está en la misma costa y veréis que toda la población o prácticamente toda la población del país está pegado en una franja de 10 kilómetros de la costa, porque dentro la verdad es que no se puede parar mucho. Las dunas llegan muchas veces hasta el propio mar, hasta el propio océano, y esto ha hecho que, desde los orígenes les echó hacia el mar. Bueno, no es un desierto de dunas propiamente dicho. Digamos que el desierto de dunas del Ruaj Jalil, posiblemente de la costa se queda a 50 kilómetros, es un desierto de piedra. Es un desierto duro, no es un desierto de arena. Además, una de las diversiones de los omaníes que vienen en la costa es ir al interior al desierto de dunas, que no es algo que está al lado de casa. Entonces, es un desierto eminentemente de piedra. Y esto les volcó el hecho de tener el desierto detrás y el mar enfrente, un mar con unos vientos más o menos predecibles, les echó directamente al mar. De ahí que los omaníes sean los árabes marineros por antonomasia. Y de ahí que el héroe nacional de Omán es Sinbad el marino. Bueno, esto ya lo hablamos en aquella contrahistoria que hicimos sobre la historia de los árabes, que yo te decía que siempre había creído que Sinbad el marino era de Basora, que era iraquí, ¿no? Y me dijiste que no, que era omaní, y a mí me llamó la atención. Realmente, Sinbad el marino es un personaje mitológico, pero ¿por qué razón debería ser omaní y no basorí? Porque son los omaníes los que navegan. Incluso aún en la actualidad hay un puerto en Omán Sur donde siguen fabricando unos barcos llamados Butra que siguen la morfología de los barcos tradicionales. Entonces, cuando uno se imagina a Sinbad el marino en el océano navegando, se lo imagina en un barco que todavía hoy se fabrica en Omán. Es cierto que hoy suelen llevar motores Toyota, ya no van con vela, pero siguen siendo estos barcos de madera que pudo haber utilizado aquel que sirvió para crear a Sinbad el marino. ¿Cómo son estos barcos? ¿Tipo los Dhow estos que utilizan en el Golfo Pérsico? ¿O serán barcos de altura? Porque el Golfo Pérsico realmente es un lago. Sí, no, estos barcos tienen una quilla profunda. Entonces, una quilla profunda, sí. La verdad es que cuando uno monta en un Butra para navegar en el Índico, yo lo hice en una ocasión, te puedes imaginar cuando Colón cruzó el Atlántico en una carabela y la sensación debió ser la misma. De esa imagen de cáscara de nuez, pues eso es en los barcos tradicionales omaníes, auténticas cáscaras de nuez, o sea, con una quilla muy profunda, pero que son muy pequeños. Y al revés, lanzarse al océano con ellos es temeroso, pero lo hacen. Bien, cuando
Cuando los omaníes, no sé ni cómo se llamarían entonces, estamos hablando del un milenio antes de Cristo, una cosa así, cuando estos tipos empiezan a significarse como intermediarios comerciales, que es básicamente lo que eran, es decir, servía de lugar de paso para calafatear el barco, etcétera, empezaron, entiendo yo, a ser un punto de interés para imperios del creciente fértil y de Oriente Medio, vamos, de lo que es de la cuna de la civilización, al menos controlar esos puertos, ¿no? Sí, ahí es cuando ya sí que podemos meter a la figura de los sucesivos imperios iranios, que sí que van a querer controlar los dos lados del estrecho. Es cierto que cuando grupos iranios saltan el Golfo y llegan a Omán, como te decía antes, las rutas comerciales ya no tienen éxito a través del Golfo, siguen existiendo, pero ahora la ruta marítima más interesante es la del Mar Rojo. Entonces ha habido un desvío de las grandes rutas. ¿Y eso por qué es más interesante la del Mar Rojo? Posiblemente por el propio desarrollo de Egipto. O sea, Egipto se convierte en un mercado más atractivo de lo que había sido Sumeria. Bueno, Egipto comerció mucho con la India, eso se sabe, y además está documentado que bajaban grandes flotas, para la época grandes flotas, de egipcias o indias que llegaban hasta Egipto, que había un comercio activo, que ese comercio se mantuvo hasta de la época del Imperio Romano. Los romanos tenían un puerto en el Mar Rojo, que era a través del que le llegaban, por ejemplo, especias. Sí. O sea, a la larga, si evaluamos la, entre comillas, estabilidad política de Egipto durante el segundo y el primer milenio antes de Cristo, en comparación con lo que ocurre en Mesopotamia, indudablemente Egipto es mejor cliente. O sea, te da una mayor garantía de que Egipto va a cumplir de lo que va a cumplir Mesopotamia. Mesopotamia tiene una historia en el segundo y sobre todo primer milenio antes de Cristo muy tormentosa, con imperios que se suceden en una gran velocidad, muy militarizados, muy violentos, mientras que Egipto hay una cierta continuidad, más allá de que sea más o menos decadente, que es lo que hace que la ruta al Mar Rojo sea más atractiva. Bueno, Egipto estaba protegido por el desierto. En Mesopotamia no. Tanto el Tigris como el Éufrates, aquello era un valle en el que podía entrar y salir cualquiera. A Mesopotamia le faltaban fronteras naturales claramente definidas, cosa que a Egipto no. En Egipto nada más puedes entrar, bueno, por mar, lógicamente, o entrar a través del Sinaí, y es un cuello de botella. De ahí que siempre tuvieron, a pesar de todo, les invadieron, pero que tenían problemas para invadirles. Esto no sucedía en Mesopotamia, y al final estas sociedades tan castigadas por invasiones y guerras, la economía se termina resintiendo. Y como consecuencia se terminaron resintiendo los de la entrada del Golfo. Eso es, esta parte secundaria, esta cola final de la cultura mesopotámica. Tras el paso de los persas por Omán, la siguiente gran fase de la historia de Omán es la época islámica ya directamente. Hemos dicho antes que tiene una historia rica, pero no especialmente compleja, al menos en la antigüedad. Es decir, que no hay tampoco grandes cambios como sí sucede en Oriente Medio. Los vivían en un margen y de los persas no pasaron los romanos por allí, por ejemplo, no llegaron. Bueno, llegó... Sí. O sea, sabemos que hubo una expedición romana que llegó hasta el Yemen, pero nunca llegó hasta Omán. Pero los romanos sí llegaron a la India, por ejemplo. Pero sí hubo comerciantes romanos en la India. Así que debieron ver a Omán en la distancia. Debieron desde la quilla del barco mirar y decir, mira, aquella punta de allí es Ras al-Hajj en Omán. Pero nunca llegaron ni se han encontrado restos ni nada de... No, porque las construcciones más vistosas que hay en Omán ya son las del 16 de los portugueses. Bueno, claro, es que los romanos, los que llegaban hasta la India, estos comerciantes romanos, el Imperio Romano nunca llegó a la India, ni lo soñó, pero sí comerciaban con la India porque los romanos eran grandes consumidores de especias, eran muy valoradas en la antigua Roma, y se aprovisionaban de esas especias en la India. Lo que utilizaban era el Mar Rojo. Eso es. La ruta que, digamos, opacó a Omán durante un montón de siglos porque no era la del Golfo Pérsico. Entonces, se vuelve a reconectar de nuevo con la gran historia de Omán a raíz de la irrupción del Islam, ya en el siglo VII después de Cristo. Y claro, le pillaba muy cerca la Meca, porque los omaníes no dejan de estar, entre comillas, relativamente cerca, están en la misma península arábiga. No olvidemos que el Islam llega hasta Marruecos, entonces Omán les quedaba bastante cerca. Sí, forma parte de los primeros espacios de expansión ya en los tiempos de Mahoma. Y en ese momento es cuando se incorporan al Islam, pero como digo, con esa variante curiosa que es el ibadismo. Es cierto que no es que el primer día que el Islam llega a Omán esta gente se hagan ibadíes, es una corriente 50, 60, 70 años después de las prédicas de Mahoma,
Pero cuando comienzan todas estas tensiones en el seno del mundo islámico que va a generar suníes y chiíes, pues otra de las tensiones es la de los ibadíes, que como digo es una corriente alternativa que, a pesar de abogar por la no violencia, en el caso de Omán, que es el país donde más ibadíes sigue habiendo hoy, y los hubo durante 12 siglos, hay una cabeza religiosa del ibadismo que es el imán de Omán. Digamos que el primer dirigente que podemos encontrar asociado a Omán no es un dirigente político, es un dirigente religioso, es la cabeza visible de la corriente ibadí, y que el imán de Omán va a ser el quien corte el bacalao en el interior de Omán, en esos minúsculos oasis del interior, hasta los años 70 del siglo XX. Es decir, que aquello era un imanato propiamente. Era un imanato. No un sultanato. Un imanato en el interior, un sultanato en la costa. Entonces, con un balance entre el sultán que gobierna desde Mascat y el imán que gobierna desde Nizwa en el interior. ¿Y el imán era único o era una...? Había un solo imán que se iba sucediendo. Había un solo imán que se iba sucediendo con continuas interpretaciones de los dichos del profeta para una buena vida islámica. Bien, y aquí toca preguntarse por qué aparece el ibadismo, porque en principio no tiene mucho sentido en la misma península arábiga que aparezca una confesión del Islam, una secta del Islam que sea especialmente moderada, como es el caso de la de los ibadíes. Sería difícil de explicar, pero a la larga el problema es que vuelve a estar en el margen de la historia Omán. Si pensamos cómo se expande el Islam, sabemos que parte de la Meca, que rápidamente entra en el Imperio Bizantino y el Imperio Persa, primero Damasco, luego Bagdad, a continuación viaja hacia Occidente y llega a la península ibérica, viaja hacia Oriente y llega hacia la India, y de nuevo Omán se queda en la retaguardia. No es por donde pasan las grandes corrientes de pensamiento islámico, no es un centro de creación religioso espectacular. Entonces, ha habido esta corriente ibadí que se ha asentado medio siglo después de la muerte de Mahoma, y como no vuelve a ocurrir, entre comillas, nada más en relación a la expansión del Islam, pues ahí se quedaron, y se quedaron hasta hoy. Y eso se ha mantenido gracias a su aislamiento, lógicamente. A ese cierto aislamiento respecto a las grandes corrientes ideológicas. Claro, hemos de pensar que los grandes debates entre chiíes y suníes se hacen en Irak, se hacen en Siria, se hacen en Irán, pero no se hacen en el último límite de la península arábiga. Eso sí, era completamente autónomo, ¿no? Tanto el sultán de Mascate como el imán del interior no dependían en principio de nadie más, no se gobernaba desde fuera. No. En ese periodo van a tener una especie de independencia hasta que otomanos y portugueses ya en el siglo XVI luchen por el control del Golfo Pérsico, y entonces los omaníes, se vean envueltos en esas luchas entre portugueses y otomanos. Claro, porque se vuelve a reconectar este país con la gran historia. Sí, como vemos, en Omán es peculiar porque es un país que se conecta a grandes imperios y a grandes flujos históricos, luego se desconecta en función de los periodos y luego se vuelve a conectar otra vez. Es decir, había formado parte de la gran historia, vuelve a desconectarse y ahora, de golpe, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, en el año 1515 exactamente, los portugueses llegan allí. Los portugueses estaban expandiendo por todo el Océano Índico. Los portugueses van buscando su ruta hacia las especias, bordeando toda África, llegar a la India, y claro, el salto entre África y la India es pasar por Arabia, y al pasar por Arabia el duque Alburquerque se encuentra con el sultanato de Omán, toma posesión militar del sitio, construye algunos castillos que siguen existiendo hoy, muy remodelados, pero allí están, que es muy simpático porque cuando uno piensa en la arquitectura islámica de la península ibérica y vemos palacios y castillos, los solemos definir como árabes, y lo divertido es que cuando uno ve castillos en Arabia son portugueses, porque los árabes no hacían muchos castillos. Entonces, claro, el término de castillo o palacio árabe aplicado a la península ibérica es totalmente incorrecto. Andalusí sería el perfecto. ¿Y qué es lo que vieron los portugueses ahí? Me pregunto. Porque tampoco podía ser un lugar ni muy grande, ni muy importante, ni muy rico. Lo mismo que habían visto las gentes de Mohenjo-Daro o de Sumeria. Un punto para atracar el barco, aprovisionarse y seguir el viaje hacia la India. Los portugueses lo que hacían era circunnavegaban África, desde que consiguieron ya a finales del siglo XV doblar el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, Vasco de Gama llega a la India, Calicut, en 1498 y caray, 15 años después, 17 años después, ya están no solo en la India, sino asegurándose toda la costa del mar Arábigo. Uh-huh. Pero sí, su vuelta no pasaba por la península arábiga, ellos tiraban directo hacia África. Sí, pero como uno de los tramos sí que tiene que pasar a la ida por la costa arábiga,
qué mejor que asegurarse. De nuevo, estamos hablando de un territorio escasamente poblado, donde tienen que enfrentarse a unas docenas de habitantes que si colaboran con ellos les favorecen el comercio. Pero aquí recuerda que no solamente están los portugueses, también los otomanos están tratando de hacer su propia ruta hacia el Extremo Oriente, ya sea bajando por el Mar Rojo o sobre todo por el Golfo Pérsico. Es algo que cuando hacíamos la contrahistoria sobre los otomanos no llegamos a aclarar ese problema económico, y es que por un lado los otomanos se tuvieron que enfrentar con los portugueses a cara de perro a ver quién se quedaba con el mejor camino, si el que cruza todo el Golfo Pérsico y luego el creciente fértil al Mediterráneo o el que da la vuelta por África, y a la larga los dos perdieron, y con ellos de nuevo Omán, cuando la ruta de las especias no va a ser por el Índico, sino por el Pacífico y el Atlántico, por el Galeón de Manila y la flota de Indias. Bueno, los portugueses hicieron mucho dinero con las especias durante al menos un siglo. El 16, ya en el 17 el Galón de Manila es el que se lleva el gato al agua, es la gran ruta con China. Bueno, y la bajada de precio de especias como la pimienta, por ejemplo, también deja de ser un comercio tan interesante como lo había sido durante la Edad Media. Sí, pero la alternativa de cualquier otra producción china, que los chinos siempre han producido de todo, ya no es por esa ruta del Índico y África, es por la ruta del Pacífico y el Atlántico. Es decir, que tanto esfuerzo de Alfonso Albuquerque para hacerse con unas bases por todo el Océano Índico para que no sirviese de nada. De cualquier modo, nuestros vecinos y hermanos, los portugueses, estuvieron ahí en Mascate durante casi 150 años. Ajá. Estuvieron hasta 1650, cuando ya el Imperio Otomano, que está en aquel entonces en su máximo apogeo, ocupa toda esa zona. Los otomanos estamos hablando de que están sitiando Viena en esta misma época. Es ese momento final en el que los otomanos tratan de establecer para sí mismos la ruta de los portugueses, pero por un camino diferente. No tienen que rodear África, solamente tienen que remontar al Golfo Pérsico y cruzar el creciente fértil. Pero ya digo, tampoco les fue un éxito para ellos, porque es la otra ruta, la del Pacífico Atlántico, la que triunfa y que explica en gran medida la propia crisis del mundo otomano. Y esto, tanto los portugueses como posteriormente los otomanos, más o menos respetan la organización local, es decir, no se meten a crear un país, ni mucho menos. No, esto recordaría en la historia antigua a los enclaves que griegos o fenicios podían hacer por el Mediterráneo. O sea, yo pongo una pequeña base desde la que abastecerme, comerciar con la gente del interior, pero allá ellos cómo se quieren organizar. Y si construyo un castillo es para defenderme de otros que vienen a quitarme el puesto. No, sí, para los lugareños. El castillo de los portugueses es más para pelearse con los posibles otomanos que quieran quitarles el territorio que con los lugareños. Y Portugal, cuando cede... Bueno, Portugal, dicho sea de paso, no solo estuvo en Omán, sino que penetró dentro del Golfo Pérsico. Toda esa zona la tuvo muy explorada y tuvieron una presencia muy grande y poco estudiada, por cierto. Se habla siempre, al final lo terminó tapando sus gestas en la India y en Indonesia, y la parte esta del Golfo Pérsico queda muy al margen. Entiendo que los portugueses lo estudiarán más, pero en español no es fácil encontrar bibliografía sobre el tema. Pero estuvieron por toda esta zona. Cuando hoy, por ejemplo, se habla de países como los Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, no se suele pensar que los portugueses se conocieron toda esa zona a fondo y la investigaron y la exploraron y trataron de quedarse allí y, caray, combatieron realmente por... Creo que hasta que llegaron los ingleses posteriormente, ningunos europeos se habían metido tan a fondo en esa zona del mundo. En efecto, hay una historiadora, Lorena Carrasco, que publicó un artículo sobre los castillos en estas zonas de Emiratos Árabes y el Sultanato Otomán, mostrando esa presencia portuguesa hasta en los lugares más curiosos. Cuando Lorena presenta su artículo en una reunión sobre castillos, pues los participantes la ven como la parte curiosa. Fíjate, hay castillos de origen portugués en el Golfo Pérsico. ¿Quién podía esperarse algo así? Bueno, los portugueses hicieron castillos por allá por donde fueron. Si vamos, no lo sé, a Ghana, por ejemplo, el castillo del Mina está allí, que es patrimonio de la humanidad, creo, o algo así. No es que sea nada especial, pero es llamativo que ya en el siglo XV estuvieran construyendo castillos con la idea exclusiva de que no viniesen otros europeos y les quitasen el lugar. Uh-huh. En este caso, los portugueses demostraron ser, más que unos colonizadores, unos grandes comerciantes y trazadores de rutas. Sí, ese era el objetivo. A garantizar que la ruta comercial a la India estaba expedita y que no había otro que se la iba a quitar. Y cuando llegaron los holandeses primero y luego los ingleses, básicamente siguieron su senda. Sí. Porque los ingleses no se ponen a hacer un imperio territorial hasta el siglo XIX.
Eso es, y todo el problema de navegación, cómo hago para dirigirme por ciertas rutas, cuáles son los vientos favorables y demás, los portugueses ya habían hecho el trabajo. Si te fijas, hay una diferencia sustancial con los españoles, que trataban todo lo contrario, de tener presencia en el territorio, fundar ciudades, convertir a la población al cristianismo, crear universidades, instituciones civiles, etc. Es decir, que el comercio les importaba, pero no era tan capital como... La idea era duplicar Castilla allá donde fueran, mientras que los portugueses en ningún momento se plantearon en crear un nuevo Portugal en Arabia. No, eso no es el objetivo. El objetivo, una vez más, es garantizar que la ruta está abierta y que tengo los puntos de apoyo necesarios para que esa ruta funcione. Que es lo que se siguió utilizando hasta el siglo XX. Porque los ingleses han tenido, todavía tienen Gibraltar, ¿no? Que básicamente era eso, era un puesto estaciones de carboneo para estar seguro que hay carbón para meter al barco. Efectivamente, la propia Malta, Chipre, Chipre, que caray, Akrotiri y Degelia son dos bases británicas todavía en poder de los británicos, que yo creo que le cuestan más dinero que otra cosa, pero en su momento sí que fueron prácticas. Es más, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, una de las obsesiones de Hitler era quitarles Port Said, Gibraltar y sacarles de ahí para evitar que durante la batalla de Inglaterra, ¿no? Que les llegasen las provisiones desde la India. Pero bueno, el hecho es que cuando entran los otomanos, los otomanos ya no son portugueses, esos no tienen una idea de vamos a controlar... A ver, cuando el primer omaní vio un portugués, Alfonso de Albuquerque, Alfonso el Grande, el León de los Mares, el César de Oriente, claro, él probablemente era el primer occidental que veía en su vida. Y quizá también el primer cristiano. Hombre, cristianos a lo mejor se han encontrado con algún etíope. No, cristiano occidental, quiero decir, cristiano latino. Ajá. Pero los otomanos, en cambio, eran relativamente cercanos, controlaban la Meca. Eran vecinos. Musulmanes como ellos. Pero es curioso porque, ya digo, los otomanos y portugueses van a pelear por el Golfo Pérsico y Omán durante el siglo XVI y primera mitad del XVII. Cuando los portugueses se retiran, hacia 1650, de alguna manera los otomanos tampoco van a preocuparse más por esa zona del Golfo Pérsico. Una vez más, la ruta comercial con la India ha fracasado. Es el Pacífico y el Atlántico, con la India no, con China. Es el Pacífico y el Atlántico quien se ha comido la ruta. Y entonces, a partir de 1650, volvemos a encontrar un Omán gobernado por dinastías locales. El sultán de los diferentes sultanes de Mascate son omaníes. O sea, es que ni siquiera los otomanos, que están en su último coletazo de expansión por Europa, se van a preocupar porque ya se han dado cuenta que la ruta no funciona. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar en mandar una guarnición al último punto más alejado de Arabia, donde va a pasar un barco cada 3 años? Entonces, dar un paso atrás y, de nuevo, de alguna manera, Omán podía haberse perdido en la historia, de no ser porque a partir de ese momento Omán se da cuenta, ellos que saben manejarse en el mar abierto, que hay un mundo que, al retirarse los portugueses, se abre para ellos, que es el África Oriental. Bueno, pero este contacto con portugueses, especialmente con portugueses, que les traen nuevas técnicas, nuevos avances náuticos que desconocían en aquel momento. Los portugueses fueron los primeros marineros en la historia de la humanidad que se aventuraron a cruzar océanos enteros. Esto no lo olvidemos. De ahí, ya sabes lo que dicen en Portugal, ¿no? Para marineros nosotros, después nuestros primos los ingleses y después, como dicen en portugués, os fillos de puta dos españoles que aprendieron de nosotros. Bueno, pues ellos, aparte de llegar a los sitios y afianzar puestos de comercio, una de las cosas que hacen es expandir sus saberes náuticos por medio mundo. Las cartas, el instrumental que utilizan, sus procedimientos, etcétera. Y algo se terminaría quedando ahí. Bueno, aquí habría un debate interesante. Había un arqueólogo italiano, Maurizio Tosi, que siempre decía: hay 4 civilizaciones en el mundo que se construyeron sobre el mar. La más antigua son los omaníes, después vienen los fenicios, los vikingos y por fin los portugueses. Entonces, posiblemente hay una retroalimentación de unos a otros. Estoy seguro que cuando los portugueses ponen por primera vez el pie en Omán, los omaníes saben perfectamente cómo explicarles cómo se mueve el viento de un lado para otro. Entonces, los portugueses seguro que sacaron buenos réditos de ese aprendizaje. Otra cosa es que después de pasar siglo y medio allí, los propios omaníes también sacaron sus réditos del paso de los portugueses.
Después del paso de los portugueses y los otomanos, ambos salieron, yo creo que un poco por voluntad propia, porque el lugar había perdido el interés que tuvo en origen, por lo que nos comentaba Alberto hace un momento, que las grandes rutas de comercio con China habían pasado al Océano Pacífico con el galeón de Manila, que partía de Manila, cargadito, no era un galeón, eran muchos barcos, lo que pasa es que se le llamaba así, era la flota de Indias del Océano Pacífico, iba cargada de mercaderías chinas hasta Acapulco, en el Virreinato de Nueva España, y de ahí ya pasaba pues al viejo continente a través, eso sí, de la flota de Indias del Atlántico. Entonces, esto ocasionó, ya sabéis, en el siglo XVI-XVII el mundo se globaliza y lo que empieza un poco el efecto mariposa, ¿no? Lo que sucede en un rincón del mundo afecta al otro rincón del mundo casi inmediatamente, y aquí lo que ocasionó es que Omán, que había sido estratégicamente importante durante siglo y medio, deja de serlo. Los otomanos, los portugueses se van los otomanos, aparecen los persas, hasta que en la historia de Omán surge un tipo llamado Ahmad Ben Said al-Said, que fue elegido sultán de Mascate en el año 1744. Esto fue cuando ya los persas habían salido de allí, y se convierte este sultán en alguien no solo importante, sino que además consigue, no él, pero sí sus sucesores, que el sultanato se expanda. Ojo, es la primera vez en su historia, porque nunca se habían expandido antes. Habían recibido todo tipo de visitantes, pero nunca habían constituido nada ni similar a un estado, y mucho menos un estado expansivo. Eso es la primera vez que deciden aprovechar el conocimiento de navegación que ya tiene una tradición milenaria en el país, y sobre todo aprovechan el vacío que han dejado los portugueses en el África Oriental para ir retomando esos puntos de comercio, sobre todo vinculado al mercado de esclavos. No esclavos que van a ser enviados a América, pero sí esclavos que pueden ser enviados desde la propia Arabia, el Imperio Otomano, pero también hacia la zona de la India. Entonces, lo que van a construir de partida es un sistema parecido al portugués, una serie de enclaves desde Somalia hasta Tanzania, hasta que deciden construir algo parecido a un estado territorial, sobre todo con la conquista de Zanzíbar, esta isla que está frente a Tanzania, que forma hoy parte de Tanzania, hasta el punto de que el nombre del país cambia y va a pasar de ser el Sultanato de Mascat al Sultanato de Mascat y Zanzíbar. Bien, estamos hablando de esclavos africanos. Sí. Es decir, que estos son árabes que viajan a África para establecerse como tratantes, como negreros, como tratantes de esclavos africanos, pero ¿a quién se los venden? Porque desde Zanzíbar no creo que se los llevasen hasta el Caribe. No, como te digo, no tiene nada que ver con el mercado de esclavos de América, que además es un mercado que está en claro declive. Es duro pensar que, entre comillas, la producción de esclavos africanos se mantenía. Después de todo, los esclavos que eran enviados a América en los siglos XVI y XVII, XVIII, son esclavos esclavizados por otros africanos que presentan a sus esclavos en las costas del África occidental. Cuando ese mercado disminuye y termina por desaparecer, sigue habiendo una producción de esclavos, sigue habiendo africanos que esclavizan a otros africanos y buscan un lugar donde salir, y es donde los omaníes aprovechan la ocasión para decir, bueno, pues nosotros podemos ser los que empecemos a tratar con esos esclavos para llevarlos, ya digo, al mundo árabe, al mundo otomano o a la India. Es decir, que los venden en el Océano Índico, donde se forma también un sistema de comercio de esclavos. Eso es. Similar al del Atlántico. Eso es. Muy desconocido, y me da a mí la impresión que muy poquito estudiado. Es muy poco estudiado, a pesar de que es muy curioso. Por ejemplo, en Jordania, en el Valle del Jordán, hay una cantidad de población negra importante. Cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué hay tantos negros en el Valle del Jordán, en Jordania? Empiezan a contarte pues relatos, pues serán de aquellos africanos, de los tiempos de la reina de Saba y demás. No, son de estos tiempos. Es cuando estos omaníes se han convertido en los grandes mercaderes de esclavos en el final del XVIII, primera mitad del XIX, comerciando en el África Oriental y llevando a estos esclavos negros desde el África Negra hacia la zona del mundo árabe, otomano e indio. Esto es realmente curioso por desconocido, es decir, cómo son, normalmente no se suele tratar, primero, cómo se forma una red de comercio de esclavos en el Océano Índico, y segundo, que quien maneja esa red es un pueblo tan marginal como el omaní. Pero que sabe navegar. Entonces lo que hacía falta es igual que el mercado de esclavos en el Atlántico, que lo manejaban los portugueses porque eran los que sabían navegar. Y en Zanzíbar se asientan, pero se asientan de manera fija, es decir, colocan un gobernador y lo gobiernan de manera efectiva. Es más, los sultanes de Mascat, por lo general, terminan por instalarse todos en Zanzíbar. Encuentran que es más agradable la vida en Zanzíbar que en el propio Mascate.
Zanzíbar, para que nos hagamos una idea, bueno, está en Tanzania, de hecho la palabra Tanzania viene de Tanganica, y Zanzíbar se formó ya en el siglo XX. Zanzíbar, de hecho, fue colonia inglesa posteriormente, mientras que Tanganica fue colonia alemana. Luego ya después de la Primera Guerra Mundial se juntan ambas y posteriormente, ya en los años 60, nace Tanzania tal y como la conocemos. La capital de Tanzania no es Zanzíbar, es Dar es Salaam, que está enfrente de la isla de Zanzíbar, pero vamos, que esta isla es una isla justo a muy pocos kilómetros de la costa africana, una isla, si miráis de nuevo en el Google Maps, veréis que está en el África ecuatorial, justo debajo de Kenia, una zona muy fértil, muy verde, muy ecuatorial, y claro, es normal que cuando llegasen los somaníes hasta aquí, saliendo de donde salían, de aquel pedregal arenoso, y se encontrasen en Zanzíbar, muchísima gente, grandes oportunidades de negocio y un clima, para empezar llovía, y un clima bastante más agradable y más benigno, que se quedasen allí, ¿no? Lo curioso es pensar que los sultanes son gentes que van a tener su palacio en Mascate y van a tener sus palacios en Zanzíbar y viajaban de uno a otro. Y choca mucho imaginar a un jefe de Estado en 1850 que hiciera con regularidad un viaje de tantos cientos de kilómetros entre un palacio real y otro palacio real. O sea, es como si le hubiéramos dicho a Isabel II que la mitad del año tenía que estar en Madrid y la otra mitad del año en La Habana o en Santiago de Cuba. Nos habría parecido extraño ese tipo de recorridos, pero estos sultanes sí lo hacen. Entonces viajan con regularidad entre sus dos grandes sedes, que son Mascate y Zanzíbar. Esta podríamos decir que es la época dorada de la dinastía Al Said, y la expansión por el África Oriental es la época dorada de la historia de Omán. Sí, y es la época más extrañamente desconocida porque a la larga choca con una contrahistoria que ya has hecho tú, que es cuando los europeos se reparten África. Porque cuando los europeos se reparten África se encuentran, entre comillas, un gran rival en la parte oriental, donde sabemos que va a haber colonias. Pensemos que en Somalia hay colonias francesas, italianas, inglesas, pero también hay alemanes, como acabas de decir, y se encuentran con un rival. O sea, estos europeos que se reparten África, cuando llegan a la costa oriental, tienen que quitarse de encima a un país que está allí, a un imperio que está allí, que son los omaníes. Es decir, se encuentran los árabes, en una palabra, que están establecidos. El sultán de la dinastía Al Said, que el más conocido de todos, es Said bin Sultan al Busaid, y este es de mediados del siglo XIX. Ya a partir de él la cosa empieza a declinar. Es decir, dura aproximadamente un siglo esta dinastía, este periodo dorado de la historia de Omán, y después entran ya los europeos. Bueno, la conferencia de Berlín, que es cuando se reparten África, se la reparten sobre el mapa. Esto luego les costó muchísimo tiempo ir sobre el terreno. Entre otras cosas, lo que se reparte era las zonas las principales potencias, como era Inglaterra o Francia o la propia Alemania, que en 1885 sí que era una potencia importante, se reparten las zonas ricas. Y Zanzíbar formaba parte de esas zonas ricas. Era como un caramelo. Los portugueses también habían estado en Zanzíbar. Uh-huh. Hay una novela, Memorias de una princesa de Zanzíbar, de Emil Reuter, que es una princesa omaní que se enamora de un alemán en los 1860 por ahí, que termina por huir con él a Alemania, que hace muy bien ese relato de cómo los europeos descubren en el África Oriental este mundo árabe que les deja totalmente descolocados y cómo progresivamente van tomando poder sobre el territorio hasta el punto de que no solamente sacan a los omaníes de la costa oriental de África, sino que los propios británicos terminan por establecer algo parecido a un mandato sobre el sultanato de Omán. Claro, porque aquí lo que vemos es que primero los británicos llegan a esas costas, se apoderan de Zanzíbar. Aquí hagamos un excurso. Freddie Mercury, muy conocido, el líder del grupo Queen, era de Zanzíbar. Uh-huh. Él era de origen farsi, de familia, vamos, y de hecho él tenía una religión, era zoroástrico. Sí, vamos. O sea, su familia viene de la India a pesar de ser de origen farsi, por tanto zoroástricos, que trabajan en Zanzíbar para el gobierno británico. Para la administración británica. Es decir, cuando se habla de Freddie Mercury, ese es un nombre que él se puso. Pero él se llamaba Bulsara, creo, de apellido. Pero es más, cuando el propio Freddie Mercury nace en Zanzíbar, aunque Zanzíbar ya es una colonia británica, sigue teniendo una especie de vínculo con Omán y una serie de reconocimientos que Zanzíbar aún hacía a Omán. O sea, Freddie Mercury nació en un territorio que aún estaba vinculado con el sultanato de Omán. Bueno, tan vinculado que Zanzíbar es básicamente musulmán, en un 100%. Uh-huh. En el África, los ingleses no en ningún momento pensaron que, al igual que mandaron misioneros a Kenia o los alemanes en Tanzania,
en Zanzíbar ni lo intentaron. El Islam había quedado muy asentado y había quedado asentado por los omaníes, ¿no? Son los que lo llevan allí. No son los que lo llevan ahí, ha habido prédicas previas, hay una expansión del Islam ya desde tiempos anteriores, pero sí, son los omaníes los que hacen que el Islam se consolide plenamente en Zanzíbar. Y ya se queda allí hasta el momento presente. Eso es. Luego, cuando llegan los ingleses, que es realmente la siguiente gran etapa de la historia de Omán, ya la previa a la actual, lo que hacen es que primero se quedan con su imperio, entre comillas, su imperio en África, y después directamente van a la fuente y se apoderan también de Omán. La situación es relativamente compleja. Primero, los británicos, en su lucha contra la esclavitud, es la excusa que toman para ir desmontando el imperio omaní en la costa oriental de África. O sea, tenemos que acabar con los negreros, que es algo que podemos entender y podemos incluso avalar. Pero progresivamente siguen expandiéndose en esa obsesión por construir su propio imperio territorial y descubren, como habían descubierto los mesopotámicos en el 2000 a.C., que una de las mejores rutas para unir la zona, en este caso europea, y la India, pasa por Arabia y pasa por el Golfo Pérsico. Y en ese momento entienden que tienen que controlar Omán, porque es la puerta del Golfo Pérsico. Entonces, si yo quiero construir un imperio hacia la India y quiero estar seguro de que ese imperio funciona, tengo que tener muy claro el control sobre las rutas que llevan hacia mi imperio en la India. Y es ahí cuando Omán se convierte en una pieza clave. Por supuesto, si los británicos quieren imponerse en Omán, igual que había ocurrido previamente con los otomanos, con los portugueses, con los persas, es relativamente fácil porque es un país muy poco poblado. Entonces no van a ofrecer una gran resistencia, dado que no hay mucha gente que ofrezca esa resistencia. Entonces es cuando los británicos, a finales del siglo XIX, se instalan en Omán. Y es un país básicamente de comerciantes, además. Durante el siglo Omán, que durante el siglo previo han reincidido en su vocación comerciante. Eso es. En su vocación de navegantes que comercian. Entonces ven a los ingleses casi como una potencia benéfica, que les facilita el comercio, que les integra dentro de una red mucho más grande. Hay ciertas tensiones con el mandato hasta que ocurre un hecho singular, y es, recordemos, que el gobierno sobre el Omán de la península arábiga estaba, entre comillas, dividido entre la costa que controla el sultán y el interior que controla el imán y Badí. Y el problema es que el imán y Badí, durante ya de finales del 19 y principios del 20, los diferentes imanes quieren asumir el poder total de Omán. Aprovechan que los sultanes están de capa caída porque han perdido su imperio en Zanzíbar, y con el apoyo de los saudíes, que es una guerra que lleva hasta 1970-75, tratan de quitarle ese poder a los sultanes. Y los sultanes encuentran que los británicos son un buen aliado para combatir contra los imanes. Entonces, o sea, que lo leen además el protectorado que establecen los británicos ahí, lo leen en clave interna. Sí, porque nos va a ayudar a doblegar a este imán que se ha crecido mucho aprovechando nuestra debilidad. Luego se da otra circunstancia, y es que tras la Primera Guerra Mundial se desmantela el Imperio Otomano, que hasta 1919 había controlado lo que es hoy Arabia Saudí o parte de Arabia Saudí, desde luego los países del Golfo Pérsico, incluido Irak, y a partir de ese momento quien sustituye al Imperio Otomano en el Golfo Pérsico es el Reino Unido. Sí, pero recordemos que para el final de la Primera Guerra Mundial los otomanos ya no controlaban Omán, llevaban 3 siglos fuera. Omán no, pero sí controlaban Irak. Sí, controlaban Irak y los otomanos controlaban toda la costa árabe del Mar Rojo. O sea, sí hay una serie de territorios que los británicos deciden imponerse. Pero el interés por Omán llega antes, en esa ruta hacia la India. O sea, han encontrado, como previamente habían visto los sumerios, como habían podido ver los portugueses, que es un punto clave en el comercio hacia la India. Por el tema de los vientos, etcétera. Pero luego cuando se meten los británicos a fondo en Oriente Medio, que es a partir del final de la Primera Guerra Mundial, Omán forma parte de toda una estructura de poder que ha montado el Reino Unido en esa zona del mundo. Ahí hemos de ser cuidadosos porque no es el mismo problema el que nos vamos a encontrar en el creciente fértil, Siria, Irak, Jordania, Líbano, Palestina, que el que podemos encontrar en Arabia Saudí, que el que podemos encontrar en el estrecho de Hormuz. O sea, aunque geográficamente están todos en el mismo sector, los británicos están enfrentando a problemas diferentes. Entonces, en el caso del creciente fértil, lo que van a tener es el problema que tenemos hasta hoy, que lo has estado mostrando en las últimas contracrónicas, que el Irán, los chiíes, los suníes, el propio conflicto israelo-palestino, con un segundo problema que es el de los saudíes, que no tiene nada que ver, aunque tengan relación, pero que es un problema diferente. En principio es una lucha entre saudíes y hachemitas, donde ahí intervienen los ingleses, a una tercera cuestión que es el camino hacia la India,
dejarlo expedito a través del estrecho de Hormuz. Bueno, una parte de Omán está en el estrecho de Hormuz, en la península de Musandam. El estrecho de Hormuz tiene dos orillas, una al norte, que es Irán, y al sur no están los Emiratos Árabes. Aunque lo veamos en el mapa, es un exclave, como decía Alberto al principio del programa, un exclave omaní, que se mantuvo ahí y reconectamos con lo que decíamos al principio, fue porque se empeñaron los británicos en que fuese así. Eso es, porque tratan de garantizar que la puerta del Golfo quede en manos de un aliado. El sultán de Omán se ha apoyado sobre los británicos para menguar el poder del imán Ibadí, que además muestra cierta estabilidad. Hay una tradición, es un sultán que lleva muchísimos años gobernando, lleva siglos gobernando. Eso es muy curioso porque para los emiratíes, los diferentes emires de los Emiratos Árabes, el sultán es una autoridad que está... No son dos países diferentes, pero hay cierto respeto hacia el sultán. O sea, se le mira con respeto al sultán de Omán. Así como se pueden enfrentar abiertamente en algunas ocasiones con el rey de Arabia Saudí, al sultán de Omán le respetan como una especie de simbólicamente alguien superior. O sea que el gobierno británico se fía más del sultán de Omán que del emir de Abu Dhabi, por ejemplo. Bueno, ahora que acaba de morir Sultán Qaboos es difícil ver el futuro, pero en el proceso de descolonización de los Emiratos Árabes hay que pensar que Omán nunca llegó a ser una colonia plenamente en manos de los británicos. Estas situaciones de mandatos extrañas, hasta qué punto controlan o no controlan. Los Emiratos estuvo más vinculado a los británicos, pero sí es cierto que en la descolonización de esta región los británicos se preocuparon, en el caso del fallecido Sultán Qaboos, por formarle. O sea, el padre de Sultán Qaboos, Said, era un hombre muy tradicional, pero a pesar de todo mandó a su hijo a formarse a Gran Bretaña. Entonces los británicos educaron al sultán. Qaboos gobernó durante 50 años, siempre bajo la sombra de los británicos. Entonces sí que ha sido un personaje clave, al menos a finales de los años 70, cuando están descolonizando la región, para los británicos. Bueno, la presencia británica en Omán es hasta hace bien poquito, hasta poco antes de que yo naciese, hasta el año 1971, que es cuando consigue la independencia plena del Reino Unido. Pero antes de eso estuvieron en una guerra, ¿no? La guerra de Dhofar, que fue una guerra enmarcada una guerra menor, evidentemente, dentro de la Guerra Fría. Una de las proxy wars que se dieron entonces, ¿no? Porque anduvo metido Yemen también, donde Yemen estuvo partido en dos países, en tiempos de la Guerra Fría. Es decir, que al final yo creo que los británicos salen de ahí un poco como esto ya no nos interesa, no es más que una fuente de problemas. Sí, hay que pensar que el gran motivo para poder seguir allí habría sido el petróleo. En el momento que los saudíes, que son los que tienen la mayor parte del petróleo, lo nacionalizan para ellos mismos, poco más podemos conseguir ahí, más que tener problemas. Y en efecto sí que hay esa última guerra. Es muy curioso porque nos encontramos ante una guerrilla comunista comparable a las guerrillas comunistas de Centroamérica, a las de Filipinas o a las de Camboya. O sea, gente con la idea muy clara de establecer una democracia popular en Omán, con todos los problemas que tiene establecer una guerrilla comunista, me da igual que sea en Centroamérica, en Camboya o en Filipinas, en sociedades muy tradicionales, donde de repente se impone un modelo ideológico completamente exógeno que genera un nivel de violencia y de agresión sorprendente. Entonces, lo que va a ocurrir en el Dhofar es, habiendo pasado el Yemen del Sur a la órbita soviética, pues se prolonga. Consideramos que podemos seguir avanzando. Aquí es muy curioso porque cuando pensamos en Nasser, el presidente de Egipto, que se convirtió en la cabeza de los no alineados, Nasser abogaba por el llamado socialismo árabe. Entonces uno dice, pues si es socialista estará en la órbita soviética. No. Sí que está en ese punto medio entre el sistema capitalista y el mundo soviético, porque los hay más radicales, y los más radicales son los del Yemen del Sur, que en el caso de Omán derivó en esa guerra del Dhofar. Bueno, es que Yemen se desangró en una guerra en el pasado, está hoy en una, pero que aquel país parece que le ha mirado un tuerto. Bueno, Yemen se pelean con regularidad desde siempre. Desde tiempos inmemoriales. Omán no tiene nada que ver, a pesar de que es el país vecino, es todo lo contrario. Es un oasis de paz, ha tenido sus conflictos, pero muy poquitos. Bueno, la guerra del imán fue una guerra sorprendente porque el equilibrio entre el imán y el sultán se había mantenido relativamente bien durante 12 siglos. Bien. Desembocó en ese enfrentamiento final resuelto gracias a la alianza de los británicos. La guerra del Dhofar fue traumática para los omaníes. Para los omaníes la guerra es la guerra del Dhofar. O
O sea, de repente, en un lugar donde era difícil que hubiera una violencia desatada salvaje, les apareció algo que, además que es una guerra que acaba en el año 75. O sea que para la generación de nuestros padres... Bueno, es contemporáneo, además de las guerrillas en Hispanoamérica. Pero que para la generación de nuestros padres, tenemos que pensar, los omaníes que hoy tienen 70 años vivieron la guerra del Dhofar. Y para ellos es algo que les marcó, diciendo, en un lugar donde nunca pasa nada, donde somos tipos pacíficos, donde, bueno, alguna vez nos damos un garrotazo por un malentendido, de repente se desató una guerra especialmente violenta. Y a la larga, la solución de la guerra del Dhofar muestra muy bien qué significa el ibadismo, porque la guerra ya la concluye el fallecido sultán Qaboos, y lo que va haciendo es que todos aquellos que quieran abandonar la guerrilla comunista y quieran reintegrarse a la sociedad, los acepto sin más. O sea, no va a haber persecución, no va a haber cárcel, porque nos ha chocado tanto que esto surgiera, que nosotros ibadíes, nuestro rollo de no violencia, de consenso, no sabemos lo que ha pasado aquí. Bueno, el sultán Qaboos, que murió hace poco, el 10 de enero de este año, ya ha sido sucedido, ¿no? Y ha sido sucedido por... ¿Un primo? Por un primo suyo que se llama Haytham bin Tariq al-Said. Este es el problema de los sultanes y los emires, que y igual en Arabia Saudí, que tienen unos nombres tan raros y tan largos, sobre todo, que es poco menos que imposible aprendérselos de memoria. Y además se llaman todos igual. Entonces, la variedad de nombres... Bueno, en este caso se llama Haytham, que parece que es la primera vez que lo leo, pero está todo... El mundo árabe está lleno de Ahmeds, de Mohammeds, etcétera, y cuando está uno viendo los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, tal, siempre se llaman todos igual. Qatar, Bahrein, Kuwait, se vuelve uno loco. No, hombre, tampoco es tan difícil. Haytham bin Tariq significa que es Haytham, el hijo de Tariq, de la familia al-Said. Sí, bueno, el anterior era Qaboos bin Said al-Said. Bueno, tú es que sabes hasta árabe, Alberto. Porque, es que lo sabes todo, porque el papá de Qaboos era Said. O sea, sí, son de la dinastía esta que hemos hablado, de 1744, que se implanta entonces. Pero dice que el nombre, porque los nombres son raros, pero cuando uno lo mira, pues se parece mucho al español. O sea, el nombre tuyo, el de tu padre y tu familia, ya está. Bueno, yo tengo el mío, el de mi padre y el de mi madre. Los españoles lo tenemos así. Es muy divertido porque sería como tú que eres Díaz Villanueva, pues dijéramos Fernando, hijo de Diego, ¿no? Que es Díaz, y de la familia de los Villanueva. Pues sí se llama Haytham bin Tariq al-Said, Haytham, hijo de Tariq, de la familia de Said. Ah, pues está bien, mira, eso no lo sabía, para que veáis, y no sé si lo sabríais muchos de vosotros, pero vamos, que es la primera vez que me explican cómo se construyen estos nombres árabes, pues no está mal pensado, todo hay que decirlo. Ajá. Muy bien, pues con esto yo creo que Alberto Garín hemos terminado por hoy. Alberto se nos va a Guatemala dentro de 3 días y no volverá ya hasta el mes de marzo, lo cual es una pena, estamos de luto aquí en la Contrahistoria porque el mes próximo no tendremos programa con Alberto, pero volverá en marzo. Volverá para pues para lo que tiene que hacer, que es hacer contrahistorias conmigo. Entre tanto, Alberto, espero que te lo pases bien en Guate, que además es buena fecha para irse allí porque estamos en pleno invierno. Yo la verdad es que no en Ciudad de Guatemala, que ya sabes que es un horror con el tráfico, pero pasarse el mes de febrero en la Antigua no está nada mal, ¿eh? Pasarse el mes de febrero en cualquier parte de Guatemala que no sea la capital es una maravilla. Yo te arriendo la ganancia directamente. La Antigua es una auténtica delicia. A mí es el lugar de Guatemala que más me gusta, con diferencia, porque aparte de ser urbano, está la parte alta del país y entonces el clima es una delicia, porque si vas a las costas empiezas que si el calor, los mosquitos, etcétera. La Antigua, que está rodeada por 3 volcanes, es algo así como el paraíso en la tierra. Es decir, si el relato del Génesis fuese cierto, Adán y Eva los situó Dios allí. ¿Cómo se llama ese valle? El valle donde está... Panchoy. El valle de Panchoy, efectivamente. Pues el paraíso, el Edén, estaba en el valle de Panchoy en Guatemala. Muy bien, Alberto. Pues nada, despídete de los oyentes hasta el mes de marzo y de paso les pides perdón por desatenderles durante un mes. Pues como siempre es un placer acompañarte en la Contrahistoria y espero regresar en el mes de marzo. Muy bien, pues yo entre tanto, queridos amigos, me despido, como todos los viernes de vosotros, me despido hasta mañana porque en la Contracrónica habrá contraportada, si mal no recuerdo, y si no, pues hasta la próxima Contrahistoria.